El universo es el gran diseño. Todo convive en el infinito. Texturas, volúmenes, colores, sombra, luz. Nuestro planeta Tierra es un biodiseño que alberga diferentes formas de vida en lugares caprichosamente adaptados para su supervivencia. Los valles, las montañas, el desierto, la selva, los océanos. Nuestros antepasados salieron de las cuevas no sin antes dejar su arte en ellas para buscar nuevos horizontes, crear herramientas y transformar el entorno para hacerlo suyo. Los resultados son testigos de la historia. Los templos, las ciudades, los monumentos, las grandes murallas, las obras maestras del arte. Y la búsqueda sigue. Mario Bellón analiza la convivencia entre la humanidad con el diseño y la arquitectura. La columna, la arquitectura y el diseño nos sostienen. Presentan Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Revista Edificar, Barbieri Uruguay, La Casa de la Engrampadora y Barraca Luisi. Y momento, con calor y todo, de trepar la columna de nuestro diseñador Mario Bellón. El título: El mito de la innovación en la construcción. Pero usted me descoloca con esta cosa. Yo no quise decir nada al principio. No, escúcheme. Lo que pasa es que hay que poner ¿Qué? los puntos sobre las IES. Se pone creativo. Exacto, ¿viste? hay que ser creativo. Y te la tira así. Ojo con la creatividad. Sí, Ojo. cuidado. Bueno, ahora vamos a hablar de Bueno. todo eso, ¿eh? Pero esta columna usted sabe, ¿no? No Sí, tengo que decir. tiene una presentación, me lo va a decir a mí. Este espacio es presentado por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la obra seca. Los espera en su nuevo local de San Cono 30, Paso Carrasco. Bueno, muy bien, don Bellón. El mito de la innovación en la construcción. Sí, esto tiene que ver con algunas cosas que van pasando. La innovación vio que es un tema o es una palabra que está arriba de la mesa como permanentemente. Es como un factor de calidad, de modernidad o de contemporaneidad, de cosas que se van a hacer bien. Es como, muestra como una actitud, digamos, ser innovador. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Agárrense. es el ahora sí. Entonces, uno empieza a pensar y a mirar qué es lo que sucede en la realidad en la industria de la construcción, que ya sabemos que es una industria, ya lo hemos dicho, que si bien ha avanzado en algunas tecnologías o innovaciones, es una industria tranquila que va llevándose, digamos, pausadamente algunas cosas, pero que empezamos a ver particularmente. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dígame. Voy a intentar hoy, es una palabra que no me gusta nada, porque intentar es como que uno no va a hacer nada. No está predispuesto al fracaso. Exacto. Pero estoy predispuesto al fracaso. Quiero tirar estos temas como una idea de empezar a conversarlos. Es una idea que se me ha ocurrido, que estuve pensando, que me parece que es bueno ponerlo arriba de la mesa. Innovar no siempre es bueno. Eso podría ser la primera máxima que le vamos a dejar. Usted me está mirando con cara, Superchi también. Estás no. complicando el partido. Se está complicando el partido. Porque la idea es esa. No, está bien. La innovación molesta. Sí, Si no innova. Estoy de acuerdo. Molesta. Totalmente. ¿Están de Estoy acuerdo? totalmente de acuerdo. Me alegro que estén de acuerdo. Sí, deja todo quieto así como está. No. Ni siquiera eso. Entonces, lo que pasa en la construcción que empiezan a aparecer una cantidad de cosas de las cuales ya hemos conversado, tecnologías, materiales, formas de gestionar las cosas, cómo la gente tiene que vincularse unas con la otra, cómo vinculamos el proyecto que quizás en un escritorio, en un estudio de gente muy preparada, con la obra de la realidad, cuando uno va a la obra y tiene que poner ese material junto con el otro. Hay una cantidad de cosas que nos empiezan a marcar como la cancha. Sí, perdón que te interrumpa, Sí. pero antes uno tiene la sensación de que antes esas secciones de trabajo, llamémosle, o esos papeles de trabajo, estaban como que más, los muros eran más gruesos entre un sector y otro. Uh-huh. Y cada vez que el proyecto iba pasando de una oficina a la otra hasta llegar al campo de acción, se le iban sumando problemas. Y lo que recibía el obrero eran problemas. Bien.
Es interesante. Me da la sensación de que ahora hay una interacción más grande. ¿Será porque estamos todos más comunicados? ¿O será porque se está buscando que desde la parte que trabaja, que mete el lomo, haya también más preparación y también más capacitación? Entonces es que como que me parece que ahora el proceso quizás puede llegar a ser, no te digo más fácil, pero por lo menos un poquito más dinámico. Separemos los tantos. Diga. Una parte de lo que estás diciendo tiene cierta verosimilitud con la realidad. O sea, sí, es cierto, los procesos empiezan a pensarse en la interacción, cómo llegar de mejor manera. No siempre eso se resuelve, por varias cosas. Entre otras cosas, porque los proyectos tienen algunas paradigmas o consideraciones que están bastante más vinculados con el inversor o cómo se expresa económicamente, que en realidad con lo que va a ser, digamos, el futuro de esa obra de arquitectura construida, con el que va a vivir ahí. Entonces también tenemos como un reinado bastante interesante de la representación gráfica, del render, de cómo queda eso vendible. Y a veces este tipo de nuevas herramientas pueden colaborar con ese hecho de vender un producto, pero no siempre colaboran con el hecho de construirlo bien. ¿Por qué digo separemos los tantos? Porque es cierto lo que vos decís de esa parte, pero también es cierta que de alguna manera tanta representación, tanta herramienta empieza a dejar de lado algunos elementos que deberían ser básicos, como construir bien, cómo capacitar y enseñar a las personas que van a producir esos bienes, enseñarles las tecnologías, enseñarles los materiales, enseñarles cómo funcionan, todo ese bagaje de nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas formas de construir. Sí, y además nunca nos olvidemos de que la construcción no es solamente lo que sucede del suelo para arriba, ¿no? También es lo que sucede del suelo para abajo. También. Uno ha visto mucha casa muy cogotuda, recién hecha, que decís, bueno, acá nadie vino a ver cuáles movimientos de tierra puede haber acá, por ejemplo, porque esta casa está caída 2 milímetros, y hay una rajadura que tiene de una casa que no tiene ni un año, que atestigua esto, por decirte algo, cuánta Sí, cosa, hay cosas que pasan. Lo ambiental también como juega. La construcción es un tema muy complejo, y que no, a mí me da la sensación de que no se enfoca solamente en el evento puro de construir. Hay todo lo que pasa alrededor, lo que pasa debajo y arriba también tiene que ver con esto, ¿no? Claro, y ahí, digamos, también lo que hay que decir es que si no pensamos en el consumidor final, si no pensamos en esa construcción que tiene que tener determinadas características, y pensamos solamente como en la innovación, como en una suma de capas de cosas más marketineras, empezamos a, de alguna manera, destruir de a poco esta palabra como símbolo que es la innovación. La empezamos a incluir en tanta cosa que termina pasando, como de alguna manera, debo decirlo, pasó también con el tema de la sustentabilidad. Que hubo un momento que todo estaba atrás del tema de la sustentabilidad. Incluso estas herramientas hablan también de sustentabilidad, y muchas veces vemos que se utilizan materiales en zonas o en lugares del país o en otros lugares del mundo, de los cuales se desconoce el ciclo de vida del propio material. O sea, cuánta energía se gasta para hacerlo, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que empiezan a resultar como superficiales, que tienden a cubrir un aspecto más de marketing que realmente pensar en una construcción o arquitectura realmente sustentable o realmente innovadora. Y hay algunas cosas que me parece que son interesantes, que tienen que ver también con el oficio, con saber construir, con rescatar la historia de la construcción, que es una historia muy rica
y que necesita ayornamiento, que necesita tener un sistema de capacitación en profundidad, que necesita experimentar, sí, nuevas tecnologías, pero que necesita medir qué es lo que pasa con ello. Mario, te pregunto si la construcción acá en nuestro país, es autóctona. ¿Qué quiero decir con esto? El Uruguay es un país que tiene una tradición en lo que tiene que ver con la construcción y es una tradición que viene creciendo mucho. Vos te parás en cualquier lugar alto, por lo menos de Montevideo, y contás 7 grúas en la lontanera. Quiere decir que es una actividad que trabaja y trabaja mucho. Sí. Y a veces cuando se genera lo autóctono, es medio complicado traer lo de afuera o que lo de afuera se empiece a trabajar de forma pura o por lo menos como está sugerido desde el origen. Y eso puede traer otras complicaciones también a la hora de los resultados. Y el marketing entra y nos vende a nosotros como posibles compradores algo que de pronto después, dentro de 2, 3 años, 5 años, resulta que no era lo que nosotros habíamos comprado. Es cierto, a veces estamos comprando a veces un relato sobre la utilización de ciertos materiales de tecnologías, como que son innovadoras, como que tienden a cambiar. Y yo digo, la innovación tiene que cambiar positivamente lo que se estaba haciendo. Para que pase eso hay que medir, y para que pase eso tenemos que tener conciencia que lo que estamos construyendo es algo que puede tener una larga vida, o sea, que puede ser, digamos... O por lo menos la nuestra. Exacto, pero no las cosas. O sea, si uno va a hacer un edificio... O sea, yo puedo convencerte de que este edificio tiene las mejores tecnologías, mirá, tiene paneles solares, la energía, temperatura, pero yo puedo venderte una cantidad de innovaciones que no son tales, que es un relato de repente, pero después cuando la gente ya va a vivir, que la gente no vive ni de render ni de relato, vive de la vida misma, vive del calor, de la humedad, vive de los ruidos, vive inmersa en esa construcción, o vive en una construcción que de repente en 10 años o en 5 años tiene que estar en permanente refacción. O sea, esa es la realidad. Entonces, hacia ahí hay que tender a pensar que si hay que hacer algo sostenible, tiene que ser algo que sea sostenible, que esa arquitectura, esa construcción sea sostenible, porque ese edificio va a durar lo que tiene que durar, porque puede tener un mantenimiento sencillo. Hemos visto proyectos de arquitectura donde, por ejemplo, hay fachadas que tienen balcones vidriados que son imposibles de limpiar. Entonces, ¿cómo uno puede pensar? Está bien el proyecto en el render, el proyecto en la venta, el proyecto en la categoría que genera un vidrio en ángulo de 2 metros. Sí, puede ser que te parezca lindo. Ahora, si vos no lo podés limpiar, lo que estás generando en realidad es una fachada que es un mugrero. O sea, esa es la realidad. Entonces, ese tipo de cosas, digo, hay que innovar en la medida que mejoremos lo que sabemos hacer bien. Esa sería la segunda máxima. Innovemos en lo que sabemos hacer bien. Y lo que sabemos hacer bien quizás tenga que ver mucho más con la materialidad, con buscarle la vuelta a que el obrero, el mando medio, conozca esa materialidad, conozca esa tecnología y tenga la capacidad para leer un proyecto, para entender si el detalle constructivo que se está proponiendo es viable, si está bien esa unión entre dos materiales distintos, va a quedar bien, no va a generar una patología. Porque lo que estamos viendo, a pesar de estar inundado de tecnologías, inundado de innovaciones, inundado de herramientas, lo que también podemos ver es que se siguen reiterando errores básicos, patologías que deberían ser solucionables. Que persisten todavía. Filtraciones, edificios difícil de mantener, presupuestos que se disparan. Bueno, una cantidad de cosas que siguen siendo un poco la norma en la industria. Por eso digo, uno pensar y poner arriba de la mesa el tema de la innovación, pero midiendo también qué tiene que ver eso con la transformación necesaria, que esa innovación mejore lo que teníamos y no que la empeore o que sume capas inútilmente para solamente, digamos, ser un producto mejor vendido o más vendible. Hay otros temas que tienen que ver también con el tiempo de ejecución. Hay tecnologías que nos permiten bajar los tiempos, pero también lo mismo. Si las tecnologías no las conocemos, si la persona que va a ejecutar no tiene el detalle bien planteado, eso necesita tiempo para pensar una arquitectura que llegue a las manos del que lo va a ejecutar de buena manera. Yo tengo que tener recaudos gráficos que muestren exactamente cómo se debe hacer. Y para eso se necesita conocimiento
y se necesita tiempo. Entonces, hay que invertir también el tiempo en hacer buenos detalles constructivos, en resolver arriba de la mesa de trabajo bien esa arquitectura que se está planificando, y después también juntar a los equipos de trabajo, enseñarles para que esa ejecución pueda ser efectivamente llevada adelante. Vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Vamos a una pausa. Este espacio fue presentado por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la Obra Seca los espera en su nuevo local de San Cono 30, Paso Carrasco. La tarde tiene mucho paño para cortar. ¡Viva la tarde! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva Radio Sarandí! Barbieri lanza su nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco. Drywall Plus son los únicos perfiles en el mercado 100% moleteados que brinda mayor resistencia en el armado de tabiques o cielorrasos, otorgando un panel más rígido sin fisuras. Los perfiles galvanizados Drywall Plus de la empresa Barbieri continúan marcando el liderazgo y la innovación en el mercado de la construcción en seco. Más información en www.barbieriuruguay.com.uy. Fanasil es la primera silicona a pincel de fácil aplicación y excelentes resultados. Recomendado para uso interior y exterior, podés aplicarla en múltiples superficies y uniones como por ejemplo la terraza y decirle chau a las filtraciones. Para las filtraciones de agua y humedades con Fanasil en la casa de la engrampadora, experimenta la solución. Desde la mayor obra del país hasta tu hogar, toda obra arquitectónica transforma las vidas de quienes se relacionan con ella. La arquitectura es mucho más que una obra, es todo lo que en ellas ocurre. Desde 1914, construimos patrimonio y futuro. Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Nunca es tarde para escuchar Viva la Tarde. Más historias. Siempre Sarandí. Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves, si lo que canto duele. Ya empezó el comité acá. Arrancó el comité. Qué grande el Choncho Lazarov. No. Se juntaron piedra Albañil yo soy, también cantor. Sí. Me voy y vengo el jueves. Si lo que digo duele, le estoy diciendo. Pero usted va a volver el jueves. Va a volver el jueves. No lo paramos más. Seguimos acá en la columna con Mario Bellón. El título hoy es El mito de la innovación en la construcción. Exacto. Bueno, hablamos un poco de que innovar es cambiar cosas positivamente, que tenemos que ser críticos. Creo que la innovación es una cosa que lleva trabajo, que lleva responsabilidad, que hay que experimentar, que hay que medir, que hay que probar. Esto va en línea también de lo que hemos venido nosotros promoviendo desde la Liga de la Construcción, que es este campo de experimentación de materiales y tecnologías, que tiene esa impronta. O sea, necesitamos medir las tecnologías. No es solamente que parezcan que están buenas, no es solamente que parezca que se hace más rápido, no es solamente que parezca. Necesitamos medir, que sea. Y a su vez necesitamos acercar. Porque también estamos viendo de alguna manera que a nivel de la enseñanza hay también un distanciamiento cada día mayor respecto a la materialidad, respecto a acercarnos a la materia, al conocimiento de la materia. Sí, cuando hablamos de acercarse a la materia, cuando hablamos de la innovación en la construcción, perdón si soy monotemático en este aspecto, ¿no? Pero a veces uno piensa también en cambiar la calidad de vivienda de los barrios más sumergidos, ¿no? Donde nosotros seguimos con la misma. Ahí también hay una tradición en lo que tiene que ver con la construcción, que es muy difícil de mover. Ha estado la gente de Un Techo para mi País, ha estado de techo en general. Se han llevado adelante diferentes iniciativas, pero ¿qué pasaba? Era como todo te lo hago, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, en lo que tiene que ver con la innovación, ¿qué es lo que pasa a la hora de capacitar? Porque el hecho también de meterle mano, que de alguna manera también le metieron mano al lugar en donde vive la gente que está, la gente de muchos más bajos recursos, ¿no? Pero arrancar por ese lado también, a la hora de dar una mano desde ese lugar. A ver, nosotros tenemos un tema. La gente con menores recursos no utiliza ni arquitectos, no, ni utiliza
casi nada, más que su propio conocimiento histórico, lo que trae Sí. de la familia, y trata de resolverse. Lo podrá resolver con unos bloques, lo podrá resolver con unos chapas y unos palos, pero hay una cantidad de gente que se resuelve su propia vivienda con lo que puede. Ujú. Entonces ahí es cierto, ahí hay digamos, un conocimiento que está puesto para resolver un problema. Cuando se va a resolver ese problema de parte del Estado o por parte de organizaciones, ahí sí tiene que haber, pero en general hay una participación de la gente formando parte, digamos, de la solución. Y ahí también hay un tema que tiene que ver con cómo capacitamos a las personas. Eso. Pienso en una cooperativa de vivienda que están haciendo uso de sistemas constructivos industrializados. Y pienso en cómo hacemos para que esa gente, de alguna manera, conozca ese sistema. Porque, por lo que decíamos hoy, en la primera parte, si nosotros no hacemos construcciones que sean sustentables, que sean mantenibles, es muy difícil que eso sea una buena solución. Nosotros necesitamos que la gente pueda mantener ese espacio, esa vivienda, ese hogar. Mantener y sostener. Mantener y sostener, pero mantenerlo también físicamente. Mantenerlo Por desde el eso punto de sostener. vista de las refacciones, mantenerlo desde el punto de vista de la pintura, saber cómo funciona. Porque si uno sabe cómo funciona, puede arreglarlo, puede mantenerlo de mejor manera, puede preservar la vida útil de ese bien. Que eso ahí está también la mayor innovación. Si podemos construir para que la cosa dure 50 años, 60, para que tenga una performance térmica, acústica adecuada, estamos innovando. No precisamos ponerle 50 materiales nuevos, precisamos hacer las cosas de buena manera. Por eso también la gente tiene que participar. Y en estos ámbitos, en las cooperativas, por ejemplo, es un ámbito en el cual la gente participa porque en general tienen algunos sistemas que son de ayuda mutua. Entonces, tienen que estar ahí, tienen que poner el hombro, tienen que conocer cómo funciona eso. Y mucho más si son sistemas constructivos industrializados, que no es la vieja, digamos, el viejo conocimiento sobre que todos más o menos tenemos de cómo va un ladrillo, ¿no? Arriba del otro, digamos, ¿no? Como cambiándole el espacio para que tenga una traba y que pueda funcionar, como un bloque. Sabemos que tenemos que tener un pilarcito en una punta, con unas varillas. O sea, eso se lo sabemos porque lo hemos visto en el barrio, lo hemos visto, digamos, desde que somos a la pasada, que somos Sí, chicos, sí. estamos viendo ese sistema constructivo tradicional. Pero hay cosas que son industrializadas, que son contemporáneas, que funcionan de otra manera y que es necesario saberlo. Y no solamente para los cooperativistas que tengan que sostener posteriormente esa construcción, esa vivienda, también para los técnicos. Entonces, hay una temática que yo le he venido discutiendo, conversado con los compañeros de la directiva de la Liga de la Construcción, cuando nos ponemos a pensar en la capacitación para mandos medios, que es un métier, digamos, también de los gremios empresariales, ver cómo llega esa información, cómo le llega también al subcontrato la información del proyecto, cómo se ejecuta. Estamos viendo un problema en el cual necesitamos capacitar esos mandos medios, en principio, también a los obreros, pero a los mandos medios en principio. Y cuando empezamos a hacer la grilla, empezamos a conversar sobre la grilla, las propuestas, empiezan a aparecer una cantidad de cosas en listado que tiene que ver con, herramientas digitales para tal cosa, herramientas de recurso humano para tal otra, organigramas, temas organizativos. Y cuando terminamos y pasamos raya, nos empiezan a quedar afuera todo lo que tiene que ver con las tecnologías, todo lo que tiene que ver con el uso de materiales, todo lo que tiene que ver con cómo hacemos para ejecutar esas obras de construcción. Entonces ahí hay un tema, es un tema que se está conversando. Yo ya adelanto que este tema va a seguir, porque ya hoy cuando lo puse arriba de la mesa, ya hubo algún actor que tiene que ver con el tema de la gestión, que trabaja con temas digitales, que va a venir la semana que viene, y seguramente en el futuro, brevemente, también podamos tener la palabra de algún integrante de la directiva de la Liga de la Construcción para tener una mirada también desde el ámbito de la construcción pura y dura. O sea, cómo se está viendo esta temática de la innovación, de las herramientas digitales, de los nuevos sistemas, cómo se está viendo en la realidad, cómo permea, cómo está funcionando ahí. Entonces eso me parece, interesante, por eso quería plantear este tema. Ujú. Y nada, quería leer una cosa que apunté acá, que tiene que ver, para terminar esta situación, ¿verdad? Incómoda,
Buena innovación. Incómoda, tenemos que incomodar. Tenemos que incomodar, por está. supuesto, tenemos que incomodar. Espero Tenemos que que todo decirle, bien revisen, incómodo. frenen. Bien. No compren todo el paquete por una palabra. Miren lo que compran. miren, midan. Entonces, el tema que es que, no todo lo nuevo es innovación. No todo lo nuevo es innovación. Ni todo lo innovador es nuevo. Puedo innovar haciendo bien lo que sé hacer. Eso es una de las cosas importantes. La innovación real no se mide por su novedad, sino por su capacidad de funcionar mejor en el tiempo. Lo que decíamos hoy, cómo proyectamos el mejor funcionamiento de lo que vamos a construir en el tiempo. Un edificio verdaderamente innovador es aquel que envejece bien, que se mantiene con facilidad, que consume menos recursos a lo largo de su vida útil y que mejora la experiencia de quien lo utiliza. Todo lo demás es marketing. La construcción necesita menos fascinación por la novedad y necesita más compromiso con la calidad, más responsabilidad, más trabajo y más tiempo de pensamiento crítico para poder resolver de mejor manera. Amén. Exactamente. Esta columna tiene un cierre. Presentaron Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Revista Edificar, Barbieri Uruguay, La Casa de la Engrampadora y Barraca Luisi.